que es el tabernáculo, pero vamos a dar una introducción prácticamente a lo que es ya empezamos a ver lo que es el templo de Dios, pero ahora vamos a tomar en cuenta las actividades básicas de un sacerdote. Amén. Esa va a ser nuestra temática esta noche. Vamos a ver qué cosas hace un sacerdote, qué no hace un sacerdote, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, amén. Bueno. ¿Quién tiene mis cosas? No son estos. Abra la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Aquí traemos unas ilustraciones de las actividades básicas que hace un sacerdote. Amén. Entonces, yo quisiera que en este lunes y el que viene, Dios lo ciña como sacerdote, Dios lo ponga como un sacerdote de la casa de nuestro Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos un sacerdote que enciende las lámparas del templo y un sumo sacerdote. Estas vestiduras son del sumo sacerdote, que lleva el efod, sus túnicas son azules, ¿sí? Lleva la mitra, lleva el turín, el urim, lleva el incensario, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender por qué son estas vestiduras, qué quieren decir estas vestiduras. Pero también vamos a aprender ahorita el oficio sacerdotal, se refiere a esta imagen, ¿sí? Donde sus túnicas, ¿de qué color son? Blancas, ¿verdad? Entonces son de lino. De ahí viene la palabra lino fino, limpio y resplandeciente, porque esas son las vestidos de un sacerdote. Amén. Y el sumo sacerdote ya lleva un azul, el azul que habla de la eternidad de Dios, el azul que habla de los misterios de Dios. Amén. Entonces ahorita vamos a conocer este sacerdote, ¿sí? Y la próxima semana vamos a entrar al sumo sacerdote. ¿Por qué es importante entrar con el sacerdote? Porque ahorita ya no hay sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya fue ocupado ese lugar para siempre, según la orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí en la tierra ya no hay sumos sacerdotes, pero sí hay en el cielo, ¿verdad? Y en la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, que tomó su lugar. Amén. Para siempre, dice, según Hebreos 8, según Hebreos 9 y según Hebreos 10. ¿Sí? Entonces ahorita nos vamos a ocupar de las actividades básicas del sacerdote. Amén. Gloria al Señor. Hablamos en masculino, porque antes en la ley nada más los que podían ser sacerdotes eran los hombres. Si usted va a una sinagoga judía actualmente, va a ver que son puros hombres los que se están leyendo la palabra, están en la Torá, están en las sinagogas, tienen su rabino y empiezan a aprender, pero son puros hombres. No están las mujeres ahí. Porque en el Antiguo Testamento las mujeres estaban en el templo, estaban en un área que se llamaba atrio de las mujeres, ¿sí? No se podían estar con los hombres y mujeres, y ahora nosotros estamos en el templo hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces son una de las cosas que el Señor Jesucristo viene a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, según la orden de Melquisedec, ¿verdad?, la mujer puede ministrar. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Joel que en los postreros tiempos el Espíritu Santo iba a derramar su Espíritu Santo sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y tanto el varón como la mujer ahora iba a poder ver sueños y visiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiera ministrar al pueblo. Amén. Entonces, según la ley, ¿verdad?, solamente varones son los que pueden ministrar. Predicar, ministros de alabanza, todos los oficios del templo, los hombres. Las mujeres no, ¿verdad? Y nosotros no hacemos eso. Nosotros ahorita, mi hermana Carla pasa y ministra, ¿sí? Usted puede pasar y ministrar. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces lo único que se pide en la mujer
es que use el velo. Ajá. Entonces, ¿por qué el velo? El velo quiere decir sumisión, ¿verdad? La mujer es sumisa al hombre y el hombre debe de ser sumiso a Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo es sumiso al Padre. Amén. Entonces, hay lugares donde no se usa velo y quiere decir que su cabello es el velo de la mujer, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que no podemos estar con nuestra cabeza descubierta, ¿sí? El hombre no se cubre la cabeza, pero sí la mujer. ¿Por qué? Porque es símbolo de la sumisión, ¿sí? Nuevamente le repito, la mujer es sumisa al varón, que está en el temor del Señor, ¿verdad? El varón está en el temor bajo Jesucristo y el Señor Jesucristo está bajo la orden del Padre. Amén. Entonces, ahí hay una sujeción. Vamos de menor a mayor, ¿sí? Mayor es el Padre, entonces todos estamos sujetos a Él. Amén. Entonces, ¿qué dice el libro de Mateo? Capítulo 16, versículo 24, si mi hermana Carla nos lo puede leer, por favor. Y le voy a pedir a Andrea que abra Apocalipsis 1:6 y a mi hermano Edgar, Apocalipsis 5:10. Amén. Dice así. 16:14, Mateo 16, 24. 24. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprobó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿Sí? Amén. 16, 14, 24. Ah, 16, 14. No hay 24. Sí, sí. ¿Sí, Ana? Apocalipsis 1:6. No, es que no es el que leyó. Ahí va. Para Carla, Andrea, Apocalipsis 1:16. No, está. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano Edgar, Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Amén. Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Si alguno quiere ¿qué? Venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Seguir. Negarse. Vamos a escribir todo el texto. ¿Qué es negarse? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entienden ustedes? Darle siempre la gloria a Dios de todo lo que tú hagas. En otra forma, ¿cómo lo entendemos? O sea, quitarme yo como primera persona y poner a Dios primero. Amén. A ver, ¿a quién le dijo? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué es un discípulo? Los que siguen las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los que están bajo la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y los que van aprendiendo lo que Él está enseñando. ¿Amén? Y no solamente es aprenderlo, sino hacerlo. ¿Sí? Entonces es una palabra directa ¿para quién? Para los discípulos. Número 2. Estos discípulos deben de tener una característica: ser discípulos de Jesús. Número 1. Número 2. Niéguese. Niéguese a sí mismo. Número 3. Tome su cruz.
Número 4. Sígame. ¿Me puede leer otra vez el versículo, hermano Edgar y Andrea? Apocalipsis 1:6. Sí, hermanos. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reyes Y sacerdotes. y sacerdotes. Andrea. Apocalipsis 5, 1:6. 1:6. Ah, es el mismo. 5:10. Es el Y mismo. nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? La gloria de su Padre. Para su Padre. ¿Y quién es el Padre? Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová es su nombre, bendito sea su nombre. Entonces, ¿nosotros para quién servimos? A Jehová. ¿Tu casa para quién sirve? A Jehová, a Jehová. Para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya sabemos a quién servimos, de primer lugar. Somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Y aquí se conjugan dos tribus en el pueblo de Israel. La tribu de Judá, que es la familia de los reyes, y la tribu de Leví, que son los sacerdotes. Solamente Jesús, nuestro bendito Salvador, pudo unir estas dos familias. Entonces no puede haber un rey si no hay un sacerdote, y no puede haber un sacerdote si no hay un rey. El ejemplo es claro. Ajá. Vamos a tomar Samuel, profeta, sacerdote del Altísimo, y él estuvo ministrando a los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Primero fue Saúl y luego fue David. Amén. Él tuvo el privilegio de ministrar a los dos reyes de Israel. Amén. Pero el Señor Jesucristo, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Judá. Entonces Él viene como rey. Amén. Viene como rey. Entonces ahora lo vamos a convertir. Escúchenme lo que le voy a decir. Acabo de decir que no puede haber un rey sin que haya sacerdote. Y no hay un sacerdote sin que tenga rey. ¿En qué lugar estás tú? ¿Tienes tu papel de rey o tienes tu papel de sacerdote? Sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es rey. Porque Jesús es nuestro rey. Entonces ese lugar no lo vamos a ocupar nosotros. Pero entonces le dice el Señor Jesucristo: oigan, discípulos, vengan, niéguense a sí mismo. Porque muchas veces nosotros estamos actuando como reyes. Queremos que nos sirva la gente. Tenemos un séquito que está a nuestras órdenes. Desde la protección, desde no lo molesten, es que quiero hablar con X persona, no puede entrar. ¿Tiene cita? ¿Está agendado? Fórmese. O no se vaya de aquí porque por aquí va a pasar, ahí lo puede abordar, pero no es un libre acceso. ¿Sí? Queremos tener como reyes súbditos, y eso no existe en el camino del Señor. Entonces ahora el Señor nos dice: niégate a sí mismo. Me tengo que negar mi yo, tengo que renunciar a lo que yo soy, profesión, escolaridad,
¿Qué más puede ser? Posición económica, posición social, posición política, todo lo que el hombre va adquiriendo en la tierra. Y le dice, discípulo, si quieres seguirme, niégate primero a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Negar mis necesidades primordiales. ¿Cómo cuál sería? Llegué de trabajar, no pude descansar o no pude comer. ¿Por qué? Porque tenía que estar en la casa de Dios. ¿A qué horas? A las 7:30. Y no pude. Me cambié, comí un sándwich o un taco y salí corriendo. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. ¿A qué horas? 7:30. A las 19:30. Entonces, muchas veces, oye, tienes este compromiso con X persona, no sabes qué, no me toques ni el lunes, no me toques el miércoles y no me toques el sábado. Porque tengo ya comprometido mi tiempo, ¿con quién? Con el Rey de Reyes. Con el Rey. Con el Rey. Es a quien nosotros servimos. Entonces, ahorita el tema es actividades básicas de un sacerdote, que es tener compromiso con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo como prioridad. Yo quiero, suena bonito Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y en uno dice, ¿verdad? Reinaremos en la tierra. Pero el 1:6 dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Padre. Actividades básicas de un sacerdote. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos llenar el perfil para sacerdote. Y el primer filtro se llama así. Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos, niéguense a sí mismos. Te hago una pregunta. ¿Qué requieres tú para negarte a ti mismo? Porque yo tengo mi proceso con Dios, usted tiene su proceso con Dios y seguramente nada tiene que ver el propósito de mi hermano Edgar con el mío. Porque Dios llama a mi hermano Edgar para un oficio sacerdotal y Dios me llama a mí para otro oficio sacerdotal muy distinto. Pero cuando se unen, entonces es para bendición del pueblo, de la iglesia. Entonces yo no puedo tener mi oficio sacerdotal y nada más es mío y que no sea para bendición del pueblo. Esa bendición depende de que tú hagas tu oficio y que yo haga mi oficio, ¿sí? Hay oficios que se ven y hay oficios que no se ven en una congregación. Pero al final el culto se hace por sacerdotes. ¿Y qué quiere decir la palabra sacerdote? En el diccionario Strong quiere decir mediar en culto. En el diccionario Strong 3547 quiere decir portar vestiduras sacerdotales. Quiere decir ataviarse. Quiere decir, la palabra sacerdote quiere decir consagrarse.
quiere decir ejercer el ministerio. Y eso por favor subrayen. Ejercer el ministerio. Y quiero que pongan aparte, si lo pueden hacer a la mitad de su cuaderno, con mayúsculas, la palabra sacerdote quiere decir adorador de Dios. ¿Sí? Entonces cuando te dicen, ¿por qué Él nos hizo reyes y sacerdotes? Rey ya dijimos, ¿verdad? Ya sabemos, ya entendemos quién es el rey ahorita. Sí, Amén. Pero la palabra sacerdote, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Porque Él nos hizo adoradores, adorador de Dios. Nos hizo tener un ministerio para gloria del Padre. Nos da el privilegio de ministrar para gloria del Padre, según Apocalipsis 1:6. Entonces me tengo que negar a mí mismo, tengo que renunciar a mis comodidades, tengo que renunciar a mis horarios. La agenda la ocupa las actividades sacerdotales de la casa de Dios, no lo que yo hago todos los días. Tengo que lograr despojar mi vida secular, incluso trabajo, incluso escuela, incluso lo que tú hagas. Y Dios tiene que acomodar tus tiempos para que cumplas en tus cosas seculares, pero primordialmente en las cosas sacerdotales. No puedo entender un sacerdote que no adora a Dios las 24 horas del día. No puedo entender un sacerdote que no lee la palabra de Dios en todo el día. Que pasan días, semanas o meses que no escudriñó por iniciativa propia la palabra de Dios. La pregunta ahorita te digo, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo tú ahorita? ¿Dónde te tiene Dios en toda la palabra de Dios, en los 66 libros de la palabra de Dios? ¿Qué capítulo estás leyendo ahorita? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cómo te está ministrando el Espíritu Santo tu vida? Para que puedas venir a ministrar a la casa de Dios. Porque la palabra sacerdote ya dijimos que es ministro. Y tú puedes ministrar a tu casa, puedes ministrar a tu vecino, puedes ministrarte a ti mismo, sí, pero siempre y cuando sea en base a la palabra de Dios. No a experiencias propias, no a cosas místicas, no que fulanito de tal vio tal cosa y se lo llevaron al cielo, hicieron esto. Eso no es ministrar. Ministrar es el escrito está. Y para que podamos hablar y ministrar, necesitamos que conocer la palabra de nuestro Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué libro estás leyendo ahorita en la Biblia? A lo mejor ahorita estamos abriendo Mateo, ¿no? Y Dios te tiene en Judas. O a otros hermanos en Santiago, otros en Tito, otros en Filimón. Son cartas que no se escuchan en los templos. La carta a Filimón, la carta de Tito, suena raro, ¿no? Siempre es Salmos, siempre es Génesis, siempre es... Pero ¿por qué no escudriñamos esos lugares? ¿Por qué el Espíritu de Dios no te lleva a esos lugares? Para que tú puedas ejercer tu ministerio. Porque aquí no estamos hablando del conjunto de ministerios, aquí estamos hablando que si nos hizo sacerdotes, nos hizo ministros de la casa de Dios. Y lo primero es, Jesús le dice a sus discípulos, niégate a ti mismo y ponme como prioridad en tu vida. Porque si Cristo no es la prioridad de tu vida,
no puedes decir que eres un sacerdote para la gloria de Dios o para la gloria del Padre. Apocalipsis 1, 6. Tome su cruz. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Al Calvario? ¿A que debes de tener tu madero en tu casa, una cruz grande, y que todas las mañanas la agarras y empiezas a caminar 10 kilómetros con ella? ¿Nos referimos a eso? No. Nos estamos refiriendo al compromiso que tenemos y que muchas veces va a ser adverso a lo que yo quiero. Ahorita te adelanto algo. ¿Sabes lo que come un sacerdote? El sacerdote, en esta ilustración que les tengo, cuando ellos encendían el candelero, cuando ellos ponían, a uno le tocaba prender el candelero, a otro sacerdote le tocaba poner el pan, los 12 panes en la mesa de los panes, ¿sí? Y a poner incienso ahí también. Y a otro sacerdote le tocaba poner el incienso. Un sacerdote no hacía las tres cosas. Por eso Zacarías dice que le tocó la bendición de ministrar ante Jehová. ¿Y qué le tocó hacer? ¿Poner el pan, encender la luz o presentar el incienso? ¿Dónde lo encontró el ángel Gabriel? En el altar del incienso, en el lugar donde se adora. ¿Y quién estaba encendiendo las luces? ¿Y quién estaba poniendo los panes? Seguramente otro sacerdote, que no nos dice ahí la palabra de Dios con quién le tocó ministrar. Nos dice específicamente que Zacarías entra bajo esa bendición de que va a poner el incienso para la adoración en el templo. ¿Qué es tomar la cruz? Servir a otro. No ser servido, sino servir. Vamos a tomar este ejemplo. ¿Esta varita dónde debe de estar? ¿Esta varita a quién le pertenece? Porque esta varita es de acacia y está revestida de oro puro. Según el libro de Éxodo 25, le dice, el Eterno le dice a Moisés, Moisés, cuando hagas el arca, nunca quites esta vara de aquí, déjalas para siempre ahí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esta vara? ¿Cómo se tenía que cargar el arca? El arca representa la presencia de Dios, ya lo veremos en su momento. Representa el trono de la gracia en el tabernáculo. Representa el lugar del sacrificio donde se expiaban los pecados, ¿verdad? Donde se vertía la sangre del cordero. Y una de las cosas más gloriosas es que de ahí salía la voz de Dios. Y Moisés se hincaba y con el rostro igual como los querubines que están aquí, al rostro, a la tierra, jamás hacia arriba, sino hacia abajo. En ese momento Moisés también se agachaba y en ese momento Dios hablaba con Moisés y le decía las cosas que tenía que hacer los 40 años en el desierto. Entonces, esta arca es movible. Se movía la nube y el arca era lo que primero salía. Y había sacerdotes, la casa de Coat, eran los que cargaban el arca. Pero ¿cuál es la forma de cargar el arca? ¿Cómo la cargarías tú? ¿Tú solito? Y eso es lo que venimos a hacer en los cultos. Yo quiero cargar el arca y no comparto con nadie cuando esto
debe de ser 4 puntos. Tú agarras una parte, yo agarro otra. Y ahora sí, al lomo, al hombro. Pero ¿cuál es el punto de contacto de esta arca para el sacerdote? Esta vara. Porque ¿cómo puedes cargar? 2 podrán cargar aquí. Así tenía que viajar el arca. O así. O así. ¿Cómo cargas tú el arca? Esta vara va aquí y dice que toma tu cruz y sígueme. Ahorita la pongo, se va a romper. Toma tu cruz y sígueme. Esta vara es el punto de contacto para poder cargar el arca. Si tú no cargas tu cruz, no puedes ser un sacerdote de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes por dónde cargar la presencia de Dios. Si tú cargas una parte y otro acá adelante, queda en falso esta parte. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando David transportaba el arca del pacto y la quería llevar al tabernáculo y el levita ya no se preocupó en cargarla sobre sus hombros? ¿A quién se las dio? ¿Quién la iba cargando? La pusieron en una carreta que era conducida por animales y dice que el arca se iba a caer. Y una persona corrió y la quiso detener y en ese momento quedó muerto. ¿Y por qué se murió? Si era bueno lo que iba a hacer, ¿o cierto o no? Si algo se va a caer, corremos y los reflejos actúan rápido y yo la quiero agarrar porque el encargado que la debe de cargar se descuidó. Cuando dice la palabra de Dios que debe de llevarse en el hombro, la puso en una carreta para no fatigarse. Y en ese momento, la fuerza de un animal no sabe qué está cargando. Ellos avanzan y no saben en dónde va a parar. Y la persona que no le tocaba cargar el arca estaba atenta a que no se cayera. ¿Por qué se murió? Porque Dios no lo había habilitado como sacerdote. Entonces, voy a toma tu cruz y ¿qué? Y sígueme. Actividades básicas de un sacerdote en el templo. Número 1, tener compromiso. ¿Con quién? ¿A quién te hizo, por qué te hicieron sacerdote de la casa? Para gloria del Padre. ¿Tu compromiso con quién es? Yo no sé si te van a llamar a las 3 de la mañana, si te van a llamar a las 8 de la mañana, si te van a levantar toda la noche y no dormiste, porque Dios está hablando contigo para que ejerzas tu ministerio. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos de tener un llamamiento. ¿Quién me lee Éxodo 28 del 1 al 4? Y alguien que me lea Éxodo 28, 36. Y Éxodo 28, 38. Éxodo 28 del 1 al 4 dice: Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo,
de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón, a Nabat, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harán vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Amén. ¿Quién me lee Éxodo 28:36? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello de santidad a Jehová. Ahora el 28:38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan la gracia delante de Jehová. Amén. Ese es un preámbulo, hermanos. Actividades básicas de un sacerdote. Número 1. Número 1 nos está diciendo aquí, debes de pertenecer a la casa. ¿La casa de quién era? Aarón. De Aarón. ¿Aarón de qué tribu venía? De la tribu de Leví. Y esa casa eran 3 hermanos. El número 1, el que menciona la palabra, Aarón. 2, María. Y 3, Moisés. Ellos venían de la tribu de Leví. ¿Qué función tuvo Aarón? ¿Qué función tuvo María? ¿Y qué función tuvo Moisés? ¿Quién me puede decir? La de Aarón, ya la estamos hablando, ¿verdad? Sacerdote del tabernáculo. Primer sumo sacerdote del tabernáculo. ¿Cuál fue el oficio de María? ¿En qué se caracteriza María? En la palabra de Dios. Fue la primera que salió a Éxodo 15. Éxodo 14, el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo. Y cuando las mujeres vieron que ya estaban del otro lado y que Faraón estaba flotando en el Mar Rojo, ¿qué empezaron a hacer? A exaltar a Dios. Y ahí viene la palabra exaltadora. Toma el pandero y empieza a dar cánticos de alabanza, cánticos de gloria por las proezas que Jehová había hecho con su pueblo. ¿Qué actividad tuvo Moisés? Dios lo llama pastor de ovejas de su suegro Jetro, y dice el Señor: ya no vas a trabajar de pastor. ¿Sabes qué? Dile adiós a tu trabajo. Ahora te necesito aquí porque ahora te voy a dar un nuevo oficio. ¿Qué oficio cuál fue? Ser un mediador entre el Padre y el pueblo de Israel que estaba sufriendo. Por eso Dios lo llama y lo trae ante su presencia por medio de la zarza, Éxodo 3, y le dice: quítate las sandalias de tus pies porque vas a empezar a ministrar. Una característica del sacerdote en el desierto, hermanos, graves esto, es que el sumo sacerdote
Y el levita, díganme qué calzado traen, Sandalias de tejón. ¿no? Descalzo. El que Dios le puso. Sus pies, su piel. Porque el sacerdote debe, imagínense la temperatura en el desierto, caminar en la arena. Si cuando nosotros vamos a algún centro turístico en la playa y que estamos en la zona de recreación y me quiero ir a la orilla del mar, ¿cómo pasas si está a las 12, 1 de la tarde? ¿Cómo pasas? Corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estás quemando los pies. Imagínate 40 años quemándose los pies, sintiendo el fuego, sintiendo la lumbre, y la lumbre ¿qué hace? Purifica. Y es un símbolo el que el sacerdote todos los días se tiene que estar purificando. El sacerdote no es como el congregante, hermanos. El sacerdote tiene que empezar a caminar a las brasas del Espíritu, al fuego del Espíritu, porque cada vez de que tú sientas el fuego en tus pies, que pueden ser las aflicciones, que pueden ser la tribulación, que puede ser la angustia, que puede ser la persecución, esas son las brasas, y cada una pisada que tú des, estás tomando victoria. Apenas unos años se vio por donde el pueblo de Israel cruzó. No se sabía cuál era la ruta. Cuando sale de Egipto y se va al Sinaí, como cuando llega a Canaán, no se sabe la ruta. Y muchos arqueólogos estuvieron buscando y buscando y buscando y buscando, y de repente vieron que había muchas lanzas, muchas flechas, y dijeron, aquí hubo una población, estuvo viviendo un tiempo esta población. ¿Y sabes qué encontraron en las piedras? Las huellas de las sandalias del pueblo de Israel. Porque dice la palabra de Dios, le dijeron a Josué, todo lo que pisen tus pies, Jehová te lo va a dar. Y ellos dejaron una huella, hermanos, eso está escrito, están en los museos de Israel, ¿verdad? Cómo se encontraron esas piedras donde el pueblo de Israel grababa con pintura, grababa sus pies cruzando el desierto. Pero ahí hablamos de sandalias. Pero el sumo sacerdote y el levita anda descalzo. Oficios. ¿En qué se parece el oficio de Aarón? ¿En qué se parece el oficio de María? ¿En qué se parece el oficio de Moisés? ¿En qué se parece? Que venían de una sola casa. En lo demás ya no se parece. ¿Y esto qué quiere decir? Tú tienes una actividad en la casa de Dios específica. No se parece a la de tu hermano, no se parece a la de tu hermano, a la izquierda, a la derecha, quien quieras. Porque Dios es el que te hizo sacerdote de la casa, para gloria del Padre. No dice que tomó al grupo de los 12 discípulos y todos se hicieron sacerdotes y reyes, ¿verdad? Por eso la definición te la daba ahorita. Ahora, estos sacerdotes, hablamos ahora de Aarón, ¿cómo eran sus vestiduras? Blancas, y sus vestidos ¿hasta dónde llegaban? Dice la palabra de Dios en Levítico 21 que sus vestidos llegaban desde sus lomos hasta los tobillos. Y así lo vemos en esta ilustración. Todavía el Señor le puso un calzoncillo de lino
para cubrirlos, para que no se viera su desnudez. Porque, por ejemplo, en el templo, lo veremos en el templo cuando el sacerdote va a presentar sacrificio en el altar del sacrificio, que estaba en el atrio, tenía que subir una pendiente. Y en esa pendiente estaban al aire, y dice la palabra de Dios que les dijo: ponle el calzoncillo al sacerdote, no sea que venga un viento recio y se vea su desnudez. Entonces hay un vestido, hay un llamamiento. ¿Y hasta dónde tienen que ser las vestiduras de un sacerdote? Hasta los tobillos. Se llama efod, se llama actualmente se llama efod, ¿no? ¿Sí, Shender? ¿Sí? Entonces nos tenemos que saber guardar las vestiduras sacerdotales. Ahora, ¿a dónde quiero llegar ya por último? ¿Qué debía de tener este sacerdote en su cabeza? Éxodo 28:38, y sobre su frente estará continuamente, dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faldas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para obtener ¿qué? La gracia delante de Dios. ¿Qué debía de tener en su frente? Lo dice el versículo 36. Harás además una lámina de oro grabada en ella, como grabado un sello que tenía que decir santidad a Jehová. ¿Y por qué era importante tener esa diadema? Porque era la forma en que se podía conseguir gracia ante Dios. Por eso es importante tener la santidad. La santidad la ocupamos para santificarnos, pero ahorita estamos hablando de un oficio sacerdotal. ¿Y qué hacía Aarón? Tomaba el pecado del pueblo. Todo el pecado lo tomaba. ¿Y a quién se lo presentaba? A Jehová. La pregunta es, cuando tú llegas a la casa de Dios, ¿cómo funciona? Tú vienes y tomas el pecado del pueblo y lo presentas. Aunque eso nos lo ha dicho mucho nuestro hermano Hansel en ocasiones. Dice, a lo mejor yo no he cometido robo, pero alguien de la congregación, aunque no lo diga, estuvo en robo. Entonces yo como sacerdote tengo que tomar ese pecado como si yo lo hubiera hecho y presentarlo delante de Dios. ¿Cómo actúas tú cuando llegas a la casa de Dios? ¿Alguien toma tu pecado y tú no eres quien lo presenta? ¿O tú eres el que llegas y lo presenta? Ahora la pregunta es, ¿en qué parte del culto se hace esto? ¿Alguien me puede decir? En la intercesión. La intercesión, ¿a qué hora se empieza? No me diga el horario, pero es lo primero que se hace en el culto. Si no hay una persona que se levante y empiece a interceder, intercede tú. Pero ¿qué pasa si este sacerdote no intercedió? Llegó a ministrar, pero no intercedió. ¿Qué pasa? No está haciendo la función sacerdotal. Este es el peso, hermanos, porque el sacerdote tenía el peso de la gloria de Dios.
Cuando hacemos el oficio y no traemos la diadema, no es necesario que te hagas una diadema de oro y mañana vengas con tu diadema aquí todos los días y no te la quites. Eso no va a hacer nada, no es un fetiche. Es que tú te estés consagrando para tu oficio. Yo no sé qué oficio tienes en la casa de Dios, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que todos pueden ejercer lo que Dios les ha dicho. Hasta ahorita a nadie le hemos dicho, no, tú no, tú no, tú no. Si Dios te dijo, haz tu oficio. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que hay una sujeción. ¿Qué le pasó a María cuando se rebeló y empezó a murmurar contra Moisés? Moisés, ¿por quién fue levantado? ¿Por el hombre o por Dios? Por Dios. ¿Qué le sucedió? Se llenó de lepra. De repente vino una voz del cielo y le dijo a Moisés, a ver, Moisés, trae a tu hermana, a tu hermano Aarón, a tu hermana María, y ven tú y vénganse al tabernáculo. E inmediatamente dice que baja esa nube y entonces Dios los empieza a confrontar. Tú has hablado en contra de él, como todos los del pueblo que han dicho, me sacaste para morirme en el desierto, me hubieras dejado en Egipto, allá sí había comida, abundancia, y tú me trajiste a morir aquí al desierto. Y dice que tanto fue el furor de Dios que se apartó y se fue. Pero cuando Moisés miró a su hermana, María tenía lepra. Y espero primeramente Dios el lunes hablarles de la lepra. Eso lo traía para hoy, pero ya no me alcanzó el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando rompemos el cerco de la sujeción, el cerco de la obediencia, porque yo quiero resaltar más que a mi hermano, porque yo quiero hacer y que se vea que yo estoy ministrando, que también yo soy un ministro, en ese momento yo estoy rompiendo ese cerco que Dios está estableciendo. Y viene una consecuencia. Los ministerios no son para opacar al otro ni al otro, porque los ministerios fueron levantados para gloria del Padre. Pero nos tenemos que preparar, y lo primero que dijimos cuando empezamos ahorita, tener un compromiso con Dios. No es con el hombre, porque nos levantaron para gloria del Padre, no para la gloria del hombre. Y tú tienes que empezar a resplandecer bajo la gracia que dice ejercer un ministerio, ministrar, tener un sacerdocio, ser un adorador de Dios. Porque eso quiere decir sacerdote. Dios nos hizo adoradores de Dios. ¿Dentro de tu ministerio estás adorando a Dios? ¿O tu ministerio te está consumiendo? Porque a Moisés todos los problemas del pueblo de Israel se cargaban sobre él. Y le dijo al Señor, ya no puedo. Ah, ya no puedes. Ahora llamo a 70, tomo del espíritu que te di a ti y se lo reparto a estos 70 y ahora a ellos que te ayuden. ¿Por qué? Porque empezó a sentir la carga del pueblo. Ya no le era suficiente consultar a Dios en el arca. Dice que salía, pero poco a poco se fue desgastando y fue debilitándose. Tu ministerio, lo que tú estás haciendo en la casa de Dios, ¿te está debilitando o te está fortaleciendo? Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.